Buenas noches, qué bendición estar aquí con todos ustedes conectados a la clase vivo y también a los que están viendo este video. Es una bendición poder compartir y estudiar la palabra de Dios con ustedes esta noche en esta clase que viene de nuestro curso, la palabra Cristo multiplicando iglesias. Estamos en la lección 6 y esta es la lección en vivo. Aquí estamos. Para mí es una de las lecciones más interesantes del curso en que hablamos de los llamados pecados capitales de plantar iglesias y vamos a ver por qué se llaman así y aún más importante los fundamentos bíblicos de que hablamos cuando hablamos de estas cosas que no vamos a querer hacer al pensar en plantar grupos y cómo empezar una iglesia. Como siempre, es mi placer ser su guía en la clase de hoy. Un saludo cordial en el nombre de Jesucristo a todos los que están aquí en la clase hoy. La lección 6, vamos a hablar sobre los pecados mortales. Es un nombre muy llamativo. Vamos a ver qué nos está enseñando aquí en este curso y especialmente vamos a buscar pasajes para apoyar a nosotros en la lección de hoy. Vamos a comenzar entonces en el nombre del Dios verdadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un repaso del video y vamos a tener también introducir la lección de hoy. Empezamos con una pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los pecados mortales que se pueden que se pueden cometer al fundar iglesias que se mencionan en el video? Hay unos que se mencionan. Vamos a empezar con Katia, por favor. Katia, le doy la palabra. Amén, profesor. Bueno, yo anoté tres principales. Visión borrosa, ¿no? No debemos fundar iglesias con una visión borrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos una estrategia ya preparada con la palabra de Dios, ¿no? Como dice, si Jehová no edificare la casa, en vano están trabajando los que le edifican. Entonces, debemos tomar muy en cuenta el fundamento que Dios nos dio, que es Jesucristo, en esta visión, la visión de Jesús, porque si lo contrario sería una visión borrosa. Luego, el otro, ¿puedo mencionar uno más, profesor? Sí, claro que sí, Katia, adelante. El segundo que no debemos tomar en cuenta es también el legalismo. O sea, usar las obras y para la salvación, ¿no? Tomar en cuenta muy en cuenta que el legalismo, como es una, ¿cómo le diría? El fundamento del legalismo lo han hecho los fariseos con sus leyes, con sus reglas. Entonces, tomar en cuenta que esto no debe estar al fundar iglesias, no debe existir. Tomar en cuenta que eso no es parte de la palabra de Dios como evangelio, sino con todo lo contrario, ¿no? Y hay uno más que tome en cuenta que el dinero es el dulce del diablo, dice el video, y no es fundamental para fundar iglesias porque no es un impedimento, no debería ser un impedimento, justamente porque el dinero, el Señor nos los puede proveer llegado el momento, pero si no lo hace, hay modos para predicar el evangelio de cualquier otra manera. Si ellos no vienen a nosotros, nosotros vamos a ellos.
Excelente, muy completa la respuesta. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Entonces ya tenemos los nombres y las explicaciones de los pecados mortales. ¿Algo que agregar, Félix? Sí, muchos tratan de interpretar la Biblia a su manera. La interpretan de tal manera de que ellos tratan de sacar provecho, beneficio sobre lo que ellos interpretan y también caen dentro del legalismo, como dijo la hermana Mariaca, la hermana Katy, que las personas ponen peso sobre los hombros de los demás cuando ellos no llevan esa carga, no, ni siquiera la ayudan a mover. Entonces, esto es parte del legalismo, el intentar interpretar la Biblia. Tienen una interpretación propia y crean nuevas normas. Sí, 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 muy bien. Y muchas gracias, Félix. Interesante es el pasaje, ¿verdad? De Mateo 23, versículo 15. Entonces, mencionado también en el video, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores y una vez que los consigan, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Eran misioneros los escribas y los fariseos buscando seguidores. Entonces nosotros, quienes somos tal vez misioneros en mi caso, o sembradores, buscando a personas, no es en sí algo bueno si estamos no estamos compartiendo el mensaje del evangelio, la sana doctrina. Entonces, qué malo sería intentar de mejorar la Biblia o como nos dijo Katia, el legalismo en el mensaje que compartimos. También son palabras muy fuertes, ¿verdad? Hablando del dulce del diablo, muy llamativos las palabras, nos habla de los fondos. Puede parecer muy dulce recibir muchos fondos del extranjero, pero hay un problema, es que muchas veces el diablo puede usar esta bendición de la generosidad de hermanos en la fe para crear un sistema de dependencia o de que los mismos creyentes no tomen la responsabilidad de apoyar a su propio ministerio. Y la energía viene de afuera y no de dentro de las mismas personas por la obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ese libro de donde vienen esos pecados mortales no es la Biblia, ¿verdad? Y tiene unos errores, sencillamente, porque el autor del libro es una persona que, bueno, habla de unas cosas que no son, que no son sanas en sus métodos, pero es un estudio de muchas misiones y cómo los lugares donde hay multiplicación de iglesias visibles y otros lugares que no. Bueno, dicho esto, vamos a saludar también a otras personas aquí con nosotros. A Camilo batallando con el audio, pero parece que ya está arreglado. Qué bendición. Camilo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor y hermanos queridos. Casi no puedo entrar. Uy, Dios mío, pero ya estoy aquí con ustedes y Dios los bendiga y Dios nos bendiga también a todos para estar aquí en clase. No sé si ya empezamos. Bien, muy bien, Camilo. Gracias por la persistencia. Y qué bendición que se pudo conectar. También del mismo país de Colombia saludamos a Hernán. Hernán, buenas noches. Bienvenido. Pastor, muy buenas noches, hermano, buenas noches. Qué pena haber llegado tan tarde, pero le doy gracias a Dios que llegué para escuchar todo lo que quieren decir. Bendiciones Amén, para amén. todos. Qué bueno que llegó, Hernán. Muchas gracias. También otra persona del Colombia, Jesús Vélez. Jesús, buenas noches.
bienvenido. Ay, puede ser que Jesús perdió su conexión. Al llamar su nombre, se perdió la conexión. Bueno, vamos a Perú, entonces. Amelia, buenas noches, bienvenida. Pastor y compañeros todos, hermanos en Cristo, un saludo muy especial y un abrazo grande desde aquí a todos. Feliz de estar en la clase. Gracias. Amén. A mí me encanta la alegría, ¿verdad? Gracias por estar conectada aquí con nosotros, Amelia, y también de este lindo pueblo de Tototlán, Jalisco, México. Saludamos a Martín. Martín, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Aquí, como decimos, listos y dispuestos a la clase. Esperemos que Dios nos bendiga con esto. Amén. Muchas gracias, Martín. Una bendición poder estar con ustedes. Aquí tienen los pecados mortales, ya mencionados y bien explicados por Katia y por Félix, hablando del significado. Cosas que recordar. La visión borrosa. Queremos estar focadas en Cristo, ¿verdad? Tener Él como nuestro único fundamento. Y también en Él tener un plan claro para llegar a los que están perdidos, que no conocen a Cristo. Generalmente, si uno no tiene ese plan para llegar a los perdidos, no pasará, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la visión clara que Jesucristo siendo el único Salvador y es urgente llevar el mensaje a otros. El segundo pecado mortal, ¿verdad? Es el intento de mejorar la Biblia. Otra cosa que no vamos a querer hacer, no queremos ser legalistas o traer nuestras propias tradiciones como si fueran de la palabra de Dios. Y la última cosa es no queremos pasar mucho tiempo pensando en el dulce del diablo. Se enfoca el grupo, queremos enfocarnos en los frutos de fe de los mismos miembros del grupo, animándolos a mostrar su amor a Dios con amor para los demás y para el ministerio local. Ya escuchamos la explicación de estos términos, entonces. ¿Algo más de qué hablar aquí de estas cosas? Otros comentarios, soportes, preguntas. Viviana, por favor. Yo quería un poquito agregar un poco lo que decía el video, ¿no? De la visión borrosa, hablaba de dos cosas. La primera era que no querían aceptar también otros miembros porque se sentían muy cómodos entre ellos y el que no querer enseñar, ¿no? Porque una iglesia cuando ya está conformada, muchas iglesias son así. No quieren enseñar, no quieren el compromiso de empezar a enseñar o a lidiar con gente nueva, pues están cómodos. Y entre ellos se pelean para ver quién se va a acomodar mejor en la iglesia. Lo que menos quieren es predicar la palabra. Y lo otro era falta de estrategias, como nos enseñaba el profesor Mateo, ¿no? Falta de estrategias para poder llegar a más personas. Esas eran las dos visiones que mostraba el video como visión borrosa. Después de, bueno, agregar ni quitar palabras en la Biblia. Nosotros sabemos, hemos aprendido de Academia Cristo que siempre tenemos que predicar con la ley y el evangelio, que van de la mano. Pero también tenemos que fijarnos que si una persona está ya muy afligida, no podemos aplicar la ley, porque si no ahí también se escucha. Tenemos que aplicar el evangelio que tiene el consuelo. Se aplica la ley cuando la persona está creyendo que todo lo que hace es bien. Y bueno, la otra del dulce del diablo son las iglesias legalistas que se preocupan más en juntar dinero para mejores equipos, para hacerla más grande, pero del evangelio no enseñan mucho. Entonces cargan a las personas con tareas,
vendan cosas, recauden, trabajemos, hagamos comida para vender. Acá se usa mucho comida, poner buffet. Entonces se va más a comer, a ver el show de cantantes, de profetas que prosperan, que predican prosperidad, que si más le doy a Dios, Dios más me da, que a Dios hay que darle para que te bendiga. Entonces se cambia todo el verdadero evangelio. Y la gente va porque si yo doy, Dios me va a dar. Todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Esto quería compartir, ¿no? Que me gustó mucho el video, las comparaciones que hacía. Gracias, profesor. Muchas gracias por compartir, Viviana. Muy bien dicho. Muchas gracias. Y sí, vamos a hablar de el último tema un poco más en la clase, especialmente lo que es el dulce del diablo. Vamos a terminar con esto y vamos a también dividirnos en grupos pequeños entre nosotros que están para hablar de la cuestión de ofrendas, porque otra vez no es la meta, ¿verdad? Que la iglesia gana o que reciba mucho dinero. Entonces jamás quisiéramos tener ese enfoque del supuesto evangelio de prosperidad. Al otro lado, sí, la Biblia habla de animar a personas a usar sus dones y tesoros para apoyar el ministerio. Entonces queremos animar a personas en toda buena obra, como dice la palabra de Dios, incluso el uso de los dones que han recibido, incluso los tesoros que tienen, para ayudar al pueblo de Dios a alcanzar a más personas, ¿verdad? Pero no en una manera motivado por la ley, ni por echar la culpa a ellos, sino dan más, ni prometer lo que la Biblia no promete. Entonces es importante hacer eso. Y tampoco queremos como hacer pensar los miembros de una iglesia que otra persona va a proveer todo lo que necesitamos y robarlos de la bendición de poder contribuir al ministerio y dar gloria a Dios con el uso de sus propios recursos. Muy bien. Gracias, Viviana, por ayudarnos a repasar lo que dice el video. Bien, aquí tenemos palabras en la pantalla del apóstol Pablo y vamos a ver en el pasaje el enfoque claro de la obra de Pablo. ¿Alguien nos podría leer las palabras en la pantalla de Efesios 3, versículo 8? ¿Puedo yo, pastor? Camilo, por favor. ¿Cuál fue el enfoque claro de la obra de Pablo? Efesios 3:8. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Amén. Amén, gracias, Camilo. Y vemos ahí algo sencillo, ¿verdad? Él tenía un enfoque muy claro. Anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, ¿verdad? Entonces él tenía un llamado importante y un enfoque claro, ¿verdad? Él sabía lo que iba a hacer. Su ministerio no fue a liderar una iglesia local. Vemos a él yendo de un lugar a otro. Ya también escuchamos en esta clase los consejos que él dio a las iglesias ya establecidas, las iglesias visibles. Entonces se estableció una iglesia visible por la obra de Pablo, entre otros, la obra del Espíritu Santo en el corazón, y después iba a otro lugar para hacer llegar la palabra de Dios a personas que no lo habían escuchado antes. Entonces, pero tenía un enfoque muy claro. Otro pasaje lo vemos aquí en Romanos 15. Aquí vemos cómo evitó Pablo la visión borrosa. ¿Alguien nos puede leer Romanos 15, 19, 20? Félix, por favor. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo,
Fue así como me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Romanos 15, del 19 al 20. Muchas gracias, Félix. Entonces, ¿cómo evitó Pablo la visión borrosa? Ángel y Maribel, por favor. Él llevó la palabra a lugares donde otros apóstoles ya no habían llegado todavía. Exactamente. Gracias, Ángel. Y bien dicho, los otros apóstoles no habían llegado a los lugares. Entonces, no es malo, ¿verdad? Si alguien sigue leyendo en sus Biblias, en 1 de Corintios, el libro después, en capítulo 1 y 2, habla de la bendición de poder trabajar en equipo con Pedro y con Apolos y con otros apóstoles. Entonces, no es malo, pero su ministerio tenía una finalidad muy claro, un propósito muy claro, muy específico. Y también vamos a querer tener algo que vamos a repetir a las personas. Entonces, ¿por qué dijo eso? Porque un poco después Pablo iba a hablar con los hermanos en el mismo capítulo 15 sobre su plan de llegar a Roma y pedir su ayuda para poder llevar el evangelio hasta España. El mismo capítulo de Romanos 15. Entonces, él les iba a pedir su ayuda para su ministerio. Porque no por ganancia mala, ni por querer más para sí mismo, fue para poder llevar el evangelio a más personas, ¿verdad? Porque eso fue su ministerio. Entonces, nosotros también, y ustedes como líderes de grupos, ¿cómo evitamos la visión borrosa? Por hablar de la visión, ¿verdad? Por repetirla, para no perderla. Entonces, hablando de ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos aquí es, si su deseo es la visión del grupo, es tener una visión, una iglesia visible. Si la visión es usar los recursos del grupo sembrador para compartir la sana doctrina con personas, para llegar a más personas, para invitar a otros a estudiar también y crecer y establecer algo que es una iglesia visible. Qué bendición poder hablar con las personas, ya pueden ser ya bebés en la fe, pero está bien hablar con ellos en términos sencillos sobre un plan motivado por el evangelio y con Cristo al centro, de querer tener un lugar donde se pueden congregar para escuchar la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Bien, entonces vemos a Pablo evitándolo por repetirlo, ¿verdad? En Romanos 3, o en Efesios 3, en Romanos 15, y en muchos otros lugares escuchamos a él, como por ejemplo 1 de Corintios 2, habla de su mensaje, habla de su visión, habla de su plan, porque él quería que otras personas sean participantes también en llevar a cabo ese plan que tenía él, para poder, por amor a los perdidos, ¿verdad? Bien, algo sobre cómo evitó Pablo la visión borrosa. ¿Algo más? Bien, seguimos adelante. Vamos a querer dejar mucho tiempo al final para una discusión interesante para grupos pequeños. Otra pregunta. Aquí la pregunta dice, ¿cuál fue la muy pequeña obra que los Gálatas, o mejor dicho, probablemente los falsos maestros entre los Gálatas, intentaban agregar al Evangelio, y por qué Pablo lo tomó tan en serio? ¿Alguien nos puede leer aquí Gálatas 5, 1 a 3? ¿Puedo, pastor? Sí, por favor, Sandra. Muy bien. La palabra del Señor dice así: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.
Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Gálatas 5:1-3. Muchas gracias, Sandra. ¿Cuál fue la obra pequeña que intentaban agregar al Evangelio? Félix, por favor. La circuncisión, estaban ellos practicando costumbres judías, estaban judaizando la iglesia cristiana. Entonces Pablo les dijo que eso, la circuncisión no les servía y que no iban a aprovechar a Cristo, las enseñanzas y todo lo que él llevó. Muy bien, Félix, muchas gracias. Las dos partes, ¿verdad? Entonces, si ellos sí se circuncidan, entonces sí bajo la presión de los falsos maestros judíos, si ellos agregan algo pequeño al evangelio, como si fuera obligatorio para ganar la salvación, dice palabras fuertes, ¿verdad? De nada les aprovechará Cristo. Está en peligro la fe salvadora si tienen un poco de confianza en una obra humana. Bien, gracias, Félix. ¿Qué va a decir usted, Katia? Algo más sobre la misma pregunta. Sí. Yo respondería con el versículo 6 del capítulo 5. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Muchas gracias, Katia. Entonces, por la sola fe, ¿verdad? Por la sola fe se salva. Pero por eso es tan importante que en el grupo no agregamos nada al Santo Evangelio, ¿verdad? Es por Cristo del principio al fin, por Cristo y por medio de la fe en Él, punto. Y no hay otra salvación, ¿verdad? Y vemos que si alguien quiere agregar algo al Evangelio, es tan peligroso, aún una pequeña que puede parecer no tan grande, ¿verdad? La circuncisión es, tal vez alguien piensa, no es nada tan importante, está bien, vamos a hacerlo, pero están en peligro la misma predicación del Evangelio. Entonces, tan importante enfatizar el punto. También Viviana nos iba a aportar algo. Sí, a mí me llamó la atención que decía que los que se circuncidaban iban a tener que cumplir la ley por completo, porque se caían de la gracia. Por eso Pablo decía, no vale nada, ni el circunciso ni el incircunciso, solamente la fe en Cristo, porque Él nos hizo libres de someternos a esas cosas. Entonces, que pensaba que se tenía que circuncidar, entonces tenía que cumplir la ley. Sí, muchas gracias, Viviana. Yo recuerdo escuchando lecturas del libro de Gálatas por primera vez, como yo tenía como 11, 12 años, algo así, y pensando, qué raro, ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? Porque al principio, de punto de vista nuestro, tantos siglos después, parece extraño, pero fue gran cosa para los judíos. Y fue una pregunta sumamente importante para ellos. Entonces, puede ser algo distinto hoy en día entre iglesias alrededor de nosotros. Tal vez hablan mucho del diezmo, tal vez hablan mucho del ayuno. Las dos cosas pueden ser en la libertad cristiana, cosas que podemos hacer. Está bien dar 10% de los ingresos al Señor, a su obra. Está bien ayunar para enfocarse en las cosas de Dios. Pero siempre y cuando alguien insiste que es necesario, como si fuera una obra que merece la salvación, tenemos que decir, como Pablo, con palabras fuertes, que no es así. Entonces es tan
es tan parecido a las iglesias que hablan tanto del diezmo o del ayuno. Nosotros queremos recordar, y si hay cuestión, el libro de Gálatas, aunque al principio nos puede parecer tan raro, la obra supuestamente necesaria, es un recurso de tanto valor en estas discusiones sobre estas cosas que son como obras extras al Evangelio. Bien, ¿algo más? Ovidio, por favor. Sí, pastor. Bueno, estaba escuchando a los hermanos y muy acertados sus comentarios, y quiero compartir algo con relación a los ayunos. Aquí hace una semana murió una persona porque se sometió a un ayuno prolongado. A los 18 días le encontraron muerta. Y eso merece un comentario también, porque hay personas que exceden de esos ayunos. Imagínense 18 días en ayuno y apareció muerta, dicen la persona. Y gracias, Ovidio, por compartir. Y qué triste que a lo mejor esta persona se murió haciendo algo pensando que tenía un mérito especial o un mérito extra ante de Dios, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Qué tristeza, ¿verdad? Qué urgencia tiene la palabra pura y el evangelio puro y la gracia que es 100% lo que necesitamos para tener una relación buena con Dios. Gracias, Ovidio, por compartir. Bien, ok. Otra pregunta. Entonces, eso es una pregunta un poco larga. Aunque el término el dulce del diablo suena terrible, la Biblia nunca dice que sea pecado para una iglesia apoyar a otra. Entonces, especialmente estamos hablando de los que dependen de ofrendas de otros para su ministerio. Sin embargo, teniendo en cuenta este pasaje, es la pregunta clave aquí. ¿Cuál podría ser la raíz del problema de recibir fondos extranjeros para pagar a pastor local o al líder local? ¿Quién nos puede leer Gálatas 6, versículo 6? Félix, por favor. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que la enseña, al que lo enseña. Gálatas 6:6. Ok, entonces empezamos con algo sencillo. ¿Cuál es el principio bíblico que vemos aquí en Gálatas 6:6? Pablo está escribiendo en la mayoría de su carta, habla de esta cuestión de la circuncisión, pero al final tiene unos consejos y principios bíblicos para compartir. ¿Cuál es el principio bíblico que tenemos aquí? ¿Cuál sería el principio bíblico? Que debe enseñar regido a la sana doctrina, que tiene que enseñar lo que nos enseñó Cristo con su evangelio. Sí, entonces la enseñanza, ¿verdad? Entonces, es lo que queremos, ¿verdad? Uno que comparte o que las personas reciben enseñanza en la palabra, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta por alegría, por su propia voluntad de la persona que recibe enseñanza en la palabra? Viviana. Y por amor a esa persona que viene a predicarme la palabra, que me viene a dar la palabra, yo le puedo dar una atribución de lo que necesite. Si viaja y yo puedo, le doy al hermano para el remis o para el auto. Si no comió, le sirvo comida, lo atiendo, porque él está haciendo un trabajo para el Señor y yo estoy recibiendo la palabra de él, estoy recibiendo la salvación, el evangelio. Entonces,
si Él viene por amor, yo también por amor a Él lo tengo que atribuir con lo que Él necesite. No porque quiero quedar bien o Él me quiera cobrar algo. Se tiene que retribuir con algo lo que Él está haciendo. Eso es lo que yo creo que es. Gracias, Viviana. Y algo que notar, que no es un principio absoluto, ¿verdad? Pablo mismo en 1 Corintios 9 dice que no recibió, entonces él negó de recibir un sueldo o un apoyo económico de los corintios, entonces no es como absolutamente necesario en todas las circunstancias, pero al mismo tiempo es algo general. Queremos animar al pueblo de Dios, querer ayudar y apoyar a la persona que comparte la palabra de Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, pero no es un principio absoluto, por lo menos. Nunca cobramos para nuestras clases de Academia Cristo. De hecho, animamos a personas que usen sus fondos para un ministerio local, que lo usen localmente. ¿Por qué? Porque personas nos han apoyado a nosotros para poder compartir con ustedes la palabra. Entonces nosotros en turno pedimos a ustedes a apoyar o usar los fondos en una manera local para poder tener oportunidades para compartir con otros, que puede ser comprar sillas para el grupo sembrador. En otros casos, tal vez trabajar en equipo para comprar un terreno, para algún día tener un templo. En otros lugares sería rentar o alquilar un local para poder juntar un grupo. Pero entonces hay mucha libertad cristiana en este caso. Queremos que siempre sean ofrendas motivadas por el evangelio, no por obligación, ni por motivos malos como para la prosperidad o algo así. Pero como dijo Viviana, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Y apoyar a otras personas. Vemos un buen ejemplo en Hechos 16 y Lidia. Estaba pensando en ella cuando Viviana estaba dando el ejemplo de Lidia y cuando ella invitó a quedarse en su casa el equipo misionero al llegar en Filipos. Muchas gracias, Viviana. Veo la mano también de Martín. Martín, le doy la palabra. Sí, aquí ampliando un poco lo que han dicho, precisamente usted habla de apoyar las causas que en este caso a otros ministerios o una iglesia que salga de la misma iglesia madre. Yo diría que también aquí ese dinero también se puede, los mismos apoyo que la gente dé, se puede utilizar también en el caso de la hospitalidad, en el caso de los asesores como ustedes, que vienen y nos visitan a nuestro lugar. Siendo hospitalarios con ustedes, podemos ocupar el fondo también para ellos. Y aunque no recibamos tampoco fondos de ustedes, se puede decir que, como dijo Pablo en alguna de sus epístolas, dad por gracia lo que ha recibido de gracia. Si nos lo dieron gratis, nosotros también tenemos que darlo gratis. Y el dinero que tengamos, lo que juntemos con los mismos feligreses, por la parte que nos han apoyado, pues podemos utilizarlo en el caso, pues como yo le digo a usted, muy personal el caso, apoyando y dando hospitalidad a todos aquellos que nos vienen a asesorar a nosotros, como ustedes, nuestros asesores y maestros. Muchas gracias, Martín, y siempre lo agradecemos, ¿verdad? Y qué bendición de nuestra parte ver la generosidad de las personas comiendo una birria muy rica allá en Jalisco, o cualquier cosa. Siempre es una bendición poder ver a la alegría de poder compartir, ¿verdad? Y anima también al maestro, al profesor, al pastor que recibe algo así de una persona motivado por el amor. Muchas gracias, Martín.
Veo otros manitos. Vamos a empezar con Katia y después Héctor y Ángel y Maribel. Katia, por favor. Ya, profesor. Bueno, yendo por el otro lado, digamos, para ver el problema en sí del dulce del diablo, podemos tal vez de alguna manera a veces aceptar fondos extranjeros, ¿no? No me refiero específicamente a nuestras iglesias, tal vez pueden ser otras iglesias, pero hay un peligro con ese fondo extranjero, ¿no? Que esas personas tal vez no creen lo mismo que nosotros. Y al aceptar esos fondos, estamos apoyando su doctrina de alguna manera y estamos entrando en peligro. ¿Por qué? Porque si ese dulcecito que entró por ahí puede filtrarse y como dice la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces puede haber un peligro porque en cierta manera influye el haber recibido ya ese dinero de esas personas que no tienen sana doctrina. Sí, bien, gracias, Katia. Y no solamente apoyamos su mensaje a recibir fondos de las personas que no tienen la creencia, puede ser que en cierto sentido aprobamos su mensaje, ¿verdad? Y en un sentido podemos decir que tu dinero es más importante que la verdad. Entonces no queremos, y la palabra de Dios que nos compartió sobre la levadura viene del mismo libro de Gálatas, y aquí habla de la bendición de poder contribuir a recibir y compartir entre creyentes de la misma fe. Pero también en el otro lado, Pablo habla de no apoyar el ministerio de los falsos maestros que predicaban un mensaje de circuncisión. Muchas gracias, Katia. Escuchamos de Héctor. Héctor, por favor. Sí, pastor. En el contexto que yo me encuentro aquí, pues el problema claro que no hay una organización de nosotros por aquí, y nunca lo ha habido aún, y entonces, pero sí hemos visto en una iglesia que resurgió o vino de los Estados Unidos y pues se recibía, en esa iglesia recibían apoyo del extranjero, inclusive les pusieron una emisora radial, pero el problema en la que cayeron los líderes fue que fueron ávaros, no le dieron el destino para que fue dado ese dinero, entonces desviaron y entonces empezaron a comprar propiedades para ellos, a tomar la riqueza para ellos mismos, ¿no? Y pues se vio el contexto de eso y entonces también ya las personas que asisten a una iglesia evangélica captaron eso y muchos líderes, y ya no solo con las ayudas extranjeras, sino con los dineros que se recaudan en las iglesias, pues, y ahora todo el mundo quiere ser pastor por aquí. Y cuando a uno lo nombran, están ahí peleados por llegar a ser pastor, y entonces llegan y pues a ser pastor y 2, 3 meses aparecen con un auto nuevo, aparecen con una casa, y entonces en ese sentido se ha dejado un ejemplo muy, muy mal por aquí. Entonces, cuando uno como nosotros está resurgiendo o intentando formar un grupo, pues la idea que tienen las personas es ese, que tú también quieres ser pastor porque quieres lucrar con el dinero de las personas, pues eso es el argumento que utilizan, ¿no? Y que completamente nosotros no compartimos eso, porque el que menos nos interesa es el dinero, el que más nos interesa es que las personas reciban el evangelio de Dios, pastor. Sí, muy buen ejemplo del peligro del dulce del diablo también, ¿verdad? Muchas gracias por compartir, Héctor. Y en un momento vamos a dividirnos en grupos y hablar de una pregunta importante. ¿Cuándo debe empezar a recibir fondos o ofrendas un grupo sembrador? Y esa es una pregunta importante porque no queremos fomentar o alentar esa idea que solamente estamos aquí para recibir su dinero. Entonces, es muy importante que
que mostramos que el evangelio es la cosa importante. No es malo recibir ofrendas, pero si alguien al ver un grupo sobre recibir ofrendas piensa desde el principio que este grupo es para recibir dinero, es su propósito como todos los demás. Tal vez quisimos esperar, ¿verdad? Hasta que sean más maduras las personas. Muy buen punto, Héctor. En un momento vamos a hablar de esa misma pregunta de ¿cuándo empezar de recibir ofrendas? Gracias, Héctor. Ángel y Maribel, por favor. Sí, añadiendo un último punto a lo del dulce del diablo. El problema también es que cuando el enfoque principal es en el dinero que se están recibiendo de esos recursos extranjeros, ya sea para construir la iglesia, desarrollarla y acelerar el proceso, se pierde el enfoque de dejar que ese grupo crezca con su propio liderazgo y el dejar que un movimiento crezca a su propio paso, aunque es más riesgoso, tal como lo dice en el video, realmente vale la pena porque crea un sentido de compromiso entre ese grupo y los hace más fuertes y más estables para no caer en el pecado de esa dependencia a los fondos foráneos. Sí, y gracias a y es importante notar también, ¿verdad? Que no queremos esa dependencia. Que Pablo, cuando habla como 1 de Corintios de las ofrendas, está recibiendo él ofrendas de las iglesias de Macedonia y de Grecia para llevar a Jerusalén, para apoyar a ellos en su necesidad. Entonces, podemos, en Libertad Cristiana, ayudarnos unos a los otros, pero queremos siempre pensar queremos ayudar a una persona saludable que ayuda verdaderamente y no llega a un punto de dependencia, como nos dijo Ángel. Entonces es algo que hay que pensar, ¿verdad? Y hablar entre hermanos en la fe para apoyar y animar, pero pero no dañar con ofrendas. ¿Sí? Y es como nos mencionó Héctor, hay tanta tentación con el dinero. Escuchamos un comentario más y después vamos a empezar a dividirnos en grupos. Ovidio, por favor. Sí, pastor. Hay muchas congregaciones que de repente por desconocimiento reciben dinero del narcotráfico, que hay muchas actividades en el mundo, ¿verdad? Donde se mueven millonarias cantidades. Entonces esas gentes andan buscando la forma de ayudar. En algunas iglesias le reciben y en otras tal vez no, porque saben que no son dineros bien habidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tiene usted con respecto a eso? Gracias, Ovidio. Una pregunta importante. ¿Qué es la ofrenda que quiere la iglesia, verdad? Pienso yo en 1 de Corintios 9, un capítulo que habla de todos los capítulos. 1 de Corintios 9 habla mucho de la cuestión. Bueno, dame un momento. 1 de Corintios 9, o 2 de Corintios 9, dame un momento, lo estoy buscando. Pero habla de ese tema, ¿verdad? De cuáles son, perdón, 2 de Corintios 8 y 9 habla mucho de la ofrenda. Ese es un consejo que nos da la palabra de Dios. 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. En el mismo capítulo habla de dónde viene esa alegría, por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Entonces, como líder de un grupo, ¿qué es lo que queremos hacer? Animar a personas que dan motivados por el Evangelio, según se lo haya propuesto en su corazón. Entonces viene el Evangelio, el Espíritu Santo, y la ofrenda es por esa alegría. Si alguien está dando
y no es por la motivación del evangelio, sino es para tal vez un narcotraficante puede dar por tratar de ganar el favor de Dios o pagar por sus pecados, algo así. Vamos a enseñar a esa persona, vamos a predicar la ley, ¿verdad? Que la ley de Dios dice que eso es malo, no es algo que van a querer hacer y vamos a querer predicar la ley y que se arrepientan y muestren frutos del arrepentimiento. Y el primer fruto no debe ser dar dinero a la iglesia, sino corregir su vida pecaminosa, ¿verdad? Por mostrando el verdadero arrepentimiento. Entonces eso es lo que pasa. No sería fácil, ¿verdad? Entonces tal vez, pero los narcotraficantes también necesitan el evangelio. Entonces si algún día vendría alguien así al grupo servidor de ustedes, qué bueno, predica el evangelio como Jesucristo predicando a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Los peores de la sociedad de su tiempo. Bueno, ¿está bien, Ovidio? Perfecto. Está bien, pastor, gracias. De nada. Bueno, perdón, Camilo, vamos a tener que seguir adelante para tener tiempo para esta pregunta, ¿ok? Porque vamos a dividirnos en grupos. Les voy a dividir en 3 grupos y quiero que ustedes dentro de los grupos hablan de estas 2 preguntas. Voy a poner las preguntas, esta diapositiva, en el grupo de WhatsApp. Entonces, alguien debe, si es difícil, debe hablar entre sí sobre estas 2 preguntas. ¿Cuándo debe empezar a recibir ofrendas en el grupo servidor? La pregunta es, ¿desde el principio? Para que todos tienen esa costumbre, hábito muy bueno y cristiano de usar sus dones que han recibido de Dios para apoyar, o deben esperar. La otra pregunta es, ¿qué piensan del método de recolectar ofrendas en el culto estudio? ¿Se hace durante el culto mismo, después del mensaje de la palabra? Entonces, ahora mismo, lo que voy a hacer es dividirlos en 3 grupos. Deben de estar como 5 o 6 personas en cada grupo. Dame un momento, a favor de hablar entre ustedes como hermanos en la fe en el grupo. Van a tener que aceptar estar en otro grupo. Entonces, por favor de hacer clic en sí para estar en el grupo. Ok, que Dios bendiga. Y después de como 6, 7 minutos, les voy a llamar otra vez al grupo entero. Vamos a repasar lo que hemos estudiado y terminar. Ok, van a estar en sus grupos. Bueno, muchas gracias por el aporte, Camilo, y hay tantas cosas de que pensar, ¿verdad? Pero Dios quiere, y es claro, especialmente en 1 y 2 de Corintios, que Dios quiere que ofrendemos motivado por el Evangelio y que también enseñemos a otras personas a hacer lo mismo, pero también hay cosas de sabiduría que no siempre recibir ofrendas y hablar de cómo manejarlos. Me parece muy buena esa idea de tener un equipo, no solamente una sola persona, porque sabemos de las tentaciones y también las acusaciones. Muy bien, gracias Camilo por compartir. No tenemos mucho tiempo. ¿Alguien quisiera compartir algo que tal vez escuchó en el grupo pequeño de que quisiera compartir tal vez un consejo sabio que es
que escuchó de otro participante en el grupo. Viviana, por favor. Sí, nosotros tenemos, hay opiniones diferentes, pero al final estamos todos de acuerdo con todo. Es según, por ejemplo, mi opinión es, yo tengo el grupo chico, entonces no pido ofrendas, porque tampoco creo que si tuviera un grupo un poquito más grande, tendría que ser un grupo que esté maduro ya, para que vea la necesidad de dar una ofrenda. Los hermanos tienen grupos más grandes, entonces ellos pueden ponerse de acuerdo en si lo han hecho para los materiales, para las hojas de estudio, para ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, según el grupo sembrador que tiene, puede pedir ofrendas y algunos no. Yo todavía no. Yo si tengo un grupo más grande, sí. Y en cuanto, si el grupo es grande y es una iglesia, yo creo que ahí ese grupo está maduro, entonces si quiere crecer, está bien pedir la ofrenda, que es voluntaria y conforme a nuestro corazón y no es obligatoria. Y se puede utilizar para varias cosas, como decía el hermano Camilo, para ayudar a un hermano que está pasando por una necesidad, para ir a buscar gente enferma con un coche que quiere venir a la iglesia y no puede. Se puede utilizar para muchas razones, que no sea para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Esa es la opinión que más o menos estamos todos de acuerdo. Gracias, profesor. Excelente, muchas gracias, Viviana. Un aporte muy importante en la cuestión de madurez, ¿verdad? Madurez del grupo, madurez espiritual para saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Para qué? Para compartir ese amor con otros. Y si un grupo todavía está batallando con su entendimiento, tal vez mejor esperar. Si el grupo todavía es chico, no queremos, y como nos comentó también Héctor antes, no queremos ser conocidos como las personas que siempre piden dinero, porque no es nuestro enfoque, ¿verdad? Muchas gracias, Viviana. Vamos a escuchar de 2 personas más y después vamos a concluir con una oración. Vamos a escuchar de 3 personas nada más. Vamos con Álvaro, Amelia y Katia. Álvaro, por favor. No, es que yo no tengo grupo sembrador, pero he recibido ofrendas por la labor que yo hago, tratando de llevar el evangelio. Y con mi consejero le pregunté, ¿qué hago yo con esa plata? Yo no tengo necesidad de gasto alguno para materiales ni nada. Y no, consérvalo ahí. Me dijo, consérvalo ahí para la iglesia local. Pero yo no tengo nada. No me muevo en nada. Hubo un momento en el que casi cerrando el año, el balance pues del año y todo eso, no, esta plata no es mía, esta plata es de la iglesia. Y de pronto en la sede principal en Medellín tienen más necesidades para cubrir con esa ofrenda. Yo le solicité al consejero que me recibieran esa ofrenda e hice la transferencia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que es plata que no es mía, es plata que fue ofrendada para labores de difusión de la palabra. Entonces, en ese concepto pienso yo que, y opiné ahorita en mi grupo pequeño, que no podemos de pronto en un momento dado, a pesar de que nos debemos apoyar entre los hermanos en esas necesidades, el propósito de la ofrenda debe ser otro. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, al fin de cuentas, vamos a querer dar gloria a Dios con el uso personal de los fondos que nos ha dado y también en un grupo o como líder del grupo o como evangelista queremos dar gloria a Dios con el uso de los fondos que recibimos. Gracias, Álvaro. Amelia, por favor. Gracias, pastor. Según la experiencia, yo veo que las ofrendas van a suplir necesidades según las circunstancias también, según el lugar. Entonces, si las ofrendas van a ser empleadas en el uso y para el crecimiento y para la implementación del área donde se va a trabajar para brindar el servicio a Cristo, esas ofrendas son necesarias porque los gastos
y lo que se necesita, como por ejemplo, implementar con sillas, con atriles, con un micrófono, con un buffer grande, para que pueda, digamos, dar un buen mensaje con un espacio bien que llegue a todos cuando es grande el espacio, porque la voz no alcanza hasta donde están los hermanos. Entonces necesitamos un buen buffer para que pueda llegar para las alabanzas, para los micrófonos. Adicional a eso, los gastos de limpieza que representan las escobas, los ambientadores, las cortinas para lavarlas. Ahora, si ese lugar era feíto, digamos, ¿no? Faltaba arreglar. En este caso, acá en el grupo Sembrador, el piso era de cemento, pero bastante picadito, feo. Entonces, hemos mandado a hacer piso de loseta con esas ofrendas. O sea, esas ofrendas se hacen necesarias para implementar y mejorar el ambiente y el área donde vamos a atender a los hermanos, y ellos también cada vez que vienen encuentran un lugar mejorado, se hace cuenta. Y durante el año, bueno, yo estoy trabajando ya con mi equipo, con el grupo, acá con los hermanos, ya estamos un año, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, 1 año y 4 meses juntos. Entonces hemos pasado toda una serie de calendarizaciones, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Hemos programado espacios como, por ejemplo, cine familiar para ayudar a las familias que estaban queriendo divorciarse, porque siempre vienen con los líderes y nos comentan, piden consejo, ¿qué está pasando, hermana? ¿Qué voy a hacer? Y para todo eso se ha programado, pues, películas familiares para los esposos, para ayudarles a que ellos puedan, pues, encontrar en Cristo, en la palabra de Dios, en la unión, porque Dios no está de acuerdo que las familias se divorcien, no está contra el divorcio. Entonces, para eso, pastor, se ha programado cine familiar y se ha comprado en este lugar una laptop, se ha comprado un proyector, o sea, una serie de cosas que se utilizan en la iglesia. Entonces, esos equipos se están utilizando. Posteriormente, a 2 meses después, se volvió a utilizar con los adolescentes para hacer cine adolescente, para trabajar también con los jóvenes, mostrándoles películas de cómo ellos pueden servir a Dios. Entonces, es necesario las ofrendas para hacer este tipo de implementación y trabajar realmente para Dios. Y yo, desde que empecé, siempre ha habido esa motivación. Y gracias al Señor, tengo 2 consejeros, Joel y Abraham, que han venido a visitarme durante el año pasado, y este año todavía, seguro pronto deben venir. Y ha servido de mucho, porque su presencia también, cuando ellos vinieron, significaba que no estaba sola. Significaba que pertenecemos a una iglesia, y ellos son los representantes cuando vienen y dan las palabras de ánimo, invitan a que sigamos congregando, a que sigamos alabando a Dios, sigamos creyéndole a Dios, ¿no? Entonces ahí está esa. Entonces el servicio va a seguir, porque si no tenemos esos implementos que necesita la iglesia, tampoco hay seriedad. Si no pedimos las ofrendas, no puede el hermano o la hermana también estar en contra de su economía, porque al inicio se invierte, y ese dinero pues es bueno obviamente para Dios, y lo hacemos con mucho cariño. Pero los hermanos que no tienen posibilidades, ¿cómo invirtieran ese dinero, no? O sea, si no tienen las posibilidades. Entonces la ofrenda es una oportunidad de poder hacer y trabajar para Cristo. Eso sería todo, pastor. Gracias, Amelia, y la oportunidad, ¿verdad? Escuchamos el deseo de compartir, y queremos, si el espacio es donde está la casa, o en la casa, o es un templo propio. Queremos, como dijo Amelia, un lugar donde uno puede enfocarse en la palabra de Dios. Entonces, si hay muchos obstáculos o no se puede concentrar, es difícil. Entonces, qué buen uso de las ofrendas para tener un lugar que sea la casa con sillas cómodas, o un templo donde se puede escuchar la palabra de Dios, pero algún lugar para escuchar, porque el enfoque es el mensaje. Muchas gracias, Amelia.
2 personas más y después concluimos. Katia y después Félix y después vamos a tener que cerrar. Katia, por favor. Gracias, profesor, hermanos. Bueno, tomar en cuenta que la iglesia tiene como finalidad, como la palabra lo dice, la difusión del evangelio verdadero, la doctrina, enseñar la doctrina y administración de los medios de gracia por los cuales la iglesia se ha creado, y Dios ha dado esos esos objetivos, nos ha dado claro en la palabra del Señor. Por agradecimiento vamos a querer cumplir esos objetivos. Es cierto que como individuos y como sacerdotes que somos, individualmente sí vamos a ayudar a las personas que necesitan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, necesidad tal vez de comida, necesidad de una y otra cosa, pero como iglesia, tomar en cuenta que como iglesia no estamos nosotros llamados a hacer labor social como iglesia en sí, pero sí como cristianos y sacerdotes de Cristo, individualmente sí podemos hacerlo. Entonces, creo que eso un poquito no lo hemos dividido tal vez. Y claro que estamos de acuerdo en ofrendar, siempre apartar, y le felicito al hermano Álvaro, que él no ha tocado ese dinero que era del Señor y lo ha ofrendado. Eso, no apartar, como dice, con corazones alegres, apartar lo que el Señor nos pone en nuestro corazón y hacerlo para la difusión del evangelio principalmente. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Y ya como individuos sí podemos apartar también otro dinero para ayudar a las personas necesitadas. Gracias. Gracias, Katia. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo que el enfoque de la iglesia es el evangelio y así se debe usar sus ofrendas. Pero vemos en el Nuevo Testamento la iglesia visible usando sus ofrendas para labor social en un sentido, ¿verdad? Vemos que la iglesia en Corinto tenía una ofrenda para ayudar a las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Es el tema de 1 de Corintios 16. No es un enfoque. Bueno, en el primer capítulo de la misma carta, Pablo dice que su enfoque es Cristo y el crucificado. En la libertad cristiana, una iglesia no hay una prohibición del uso de los fondos recibidos como ofrendas en una iglesia para ayudar a una persona, ayuda humanitaria. No es algo que podemos decir que no es un uso legítimo de una ofrenda, ¿verdad? Porque vemos un ejemplo en 1 de Corintios 16, pero al mismo tiempo queremos recordar siempre que el enfoque no es la ayuda social, es la ayuda espiritual. Gracias, Katia. Una persona más, escuchamos de usted, Félix, por favor. Gracias por su paciencia. Yo quería, gracias, pastor, hermano. Yo quería enfocar un punto de aspecto legal referente a la propiedad. Los hermanos estamos pensando en reunir un fondo para adquirir un terreno, y entonces ese terreno sería para un lugar donde reunirnos y poder, digamos, formar, dar clases, enseñar la palabra. Y entonces viene el problema referente a la propiedad. Entonces se tendría que crear una personería jurídica para que sea la dueña del terreno, porque
después no es plata mía sola ni de otra persona más solo, sino de todo el grupo. Entonces, si una persona no tiene clara la propiedad, entonces lo pueden querer utilizar para otro fin. Entonces, en un principio se tiene que dejar bien clara para qué está destinado esa propiedad. Entonces, eso sería un problema que podría crear confrontaciones dentro del grupo, en la propiedad de ese terreno. Me gustaría que usted nos aconseje cómo podríamos proceder. Generalmente esto de aquí tiene matices administrativos, persona que tiene que tener una visión de administración, tiene que tener una visión también del aspecto legal, de los impuestos, porque si yo, por ejemplo, tengo unas propiedades y le sumo otra propiedad, aunque la ponga mi nombre, pongamos el caso, y yo sumo otra propiedad, yo ya paso a otro nivel para pagar impuestos a la renta. Entonces, eso también ya para mí sería un problema. Entonces, este aspecto de que legalmente, ¿cómo se podría ponerlo a nombre de la iglesia, o del grupo? Es muy importante porque se podría cambiar el destino, el uso de esa propiedad, por si uno no están de acuerdo, y se podría crear un problema. O si no, también prestarse a mala interpretación, es decir que uno ha lucrado, porque si lo pone a su nombre, van a pensar que uno se ha lucrado con esa propiedad. Sí. Esa es mi pregunta, esa es mi duda. Y muchas gracias, Félix. Es una pregunta buena, y creo que es algo que nos mencionó también Amelia, ¿verdad? Antes, creo que fue la primera lección del curso, en que hablamos de esa cuestión, y hay algo que me gustaría hacer. Me gustaría, porque no tengo una respuesta como inmediata para darles, pero es algo de que quisiera dar más tiempo para contestar. Entonces, especialmente porque he estado pensando eso también con Amelia, me gustaría pedirla, y estamos tal vez en 10 años, que si Dios bendice a este ministerio de plantar iglesias como deseamos, puede ser que vamos a tener los nuevos grupos sembradores en Ecuador y en Perú y en los otros países. Van a poder usar la experiencia de ustedes como los fundadores para poder ayudar a ellos, porque lo difícil es que cada país tiene sus propias leyes, y cada país, en cuanto a todos los países donde trabajamos, en general tienen libertad de culto, pero según cómo registrarse, cómo tener terreno, esta cuestión legal es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si está bien, Félix, en vez de como contestar sin haber como tenido un consejo muy firme, si está bien, me gustaría como pensar más en la pregunta y contestar y tener más de qué decir en el grupo, o también tal vez en la clase el miércoles. ¿Está bien? Muy bien, ok. Ahora vamos a la conclusión, ¿verdad? Entonces, pero veo unas manos. Si tiene algo más que aportar, o una cosita chiquita para el hermano. Le voy a dar un ejemplo de acá. Tal vez allá también en su país pase lo mismo. Acá hay ficheros de culto. Lo rige la municipalidad, el gobierno del pueblo. Uno hace el trámite para que un lugar sin fines de lucro se caracteriza como iglesia, sin fines de lucro. Y hay un número legal que es un fichero de culto, donde se graba qué iglesia es, a dónde pertenece. Por ejemplo, usted sería iglesia luterana. Tiene que ser en todas partes creo que de Latinoamérica hay un fichero de culto. Averigüe en la municipalidad de su pueblo, hermano, que ahí se va a sacar dudas, porque acá se hace así.
Eso nada más, hermano, para darle una idea al hermano. Y va usted también, pastor. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Concluyendo la lección, ya hablamos de los pecados mortales, ¿verdad? Dulce del diablo, el enfoque en el dinero o el enfoque de recibir dinero de otras personas, el evangelio de prosperidad. Muchas cosas pueden ser también del intentar mejorar el evangelio o la visión borrosa, son las cosas. Entonces queremos evitar esas cosas para poder tener un grupo sólido, una iglesia visible, edificada sobre el mensaje de Jesucristo. El proyecto final ya les compartí una opción, la opción 1. Espero poder mañana o el día después compartir con las otras personas la propuesta. Tengo todas mis notas de la idea, voy a ponerlos en una forma entendible para compartir, y el proyecto final, opción 2, sería analizar ese de la propuesta del grupo Sembrador un poco ya, con unas ideas nuevas que esperamos pueden ayudar a los sembradores a plantar iglesias. Entonces, tenemos las dos opciones del proyecto final. Vamos a estar aquí por última vez el miércoles a la misma hora para nuestra última clase. Vamos a repasar unos conceptos. Quisiera hablar mucho del tema de que hemos mencionado aquí, de la cuestión legal de plantar iglesias y unos principios bíblicos y también unas respuestas prácticas, pero voy a averiguar cómo poder contestar la pregunta bien. En la última clase, la última cosa, como siempre tenemos un video más y les voy a compartir unas cositas que hacer antes de la última lección el miércoles. Bien, ok. Y entonces, ahora vamos a terminar aquí con oración. Antes de orar, una cosa, si algo más de que quisiera hablar o un tema específico de la clase, entonces siempre alguien podría enviarme a mí un mensaje por lo interno o ponerlo en el grupo para la edificación de todos, porque siempre es una bendición que edifiquemos los unos a los otros. Entonces, sí, terminamos con oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos. Nos ha dado el gran regalo de tu gracia recibido a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pedimos tu bendición en poder plantar iglesias edificadas siempre sobre Él, enfocados en Él. Ayúdanos, Señor, dándonos oportunidades para compartir tu palabra y danos sabiduría también, Señor, porque hay situaciones difíciles. Ayúdanos a ayudar los unos a los otros en las situaciones difíciles, compartiendo consejos sabios basados en tu palabra. Y también, Señor, pedimos tu protección sobre todos espiritualmente y física esta noche siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengan buena noche. Bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, profe. Gracias. Fue una bendición. Que Dios les bendiga. Sí, buenas noches. Amén. Bendiciones.